Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, todos los presentes, familiares, nuevamente la bienvenida, amigos que nos acompañan y hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos. Quisiera traer a su interés las siguientes imágenes. La primera imagen que usted puede ver, que le he identificado como la número 1, puede ver usted un edificio, del cual en la parte externa se ve la construcción y en la parte interna usted puede ver los tipos de tierra que hay, y hasta en la parte final usted va a encontrar una superficie completamente diferente a las demás. En la otra parte nosotros podemos observar el mismo edificio con un tipo de construcción en la parte interior, pero a diferencia del primero, hay una construcción que no se ve y que termina y que está al final sobre una parte completamente dura. La pregunta que nosotros podíamos hacer es: ¿cuál edificio está mejor cimentado? Si usted ve el edificio en el cual nosotros estamos reunidos, puede ver que hay columnas en la parte izquierda y en la parte derecha. En la parte de abajo hay una cierta construcción, un cierto tipo de cemento que algunos lo identifican como zapatas. Son la base para que pueda estar fuerte las columnas. También en la parte de arriba nosotros encontramos en la parte de techo, en la parte final, si no se pasara la última tarima que va en medio, estoy seguro que la construcción no estaría pues completamente fuerte. Habiendo dicho esto, quisiera introducirme con el pasaje en Isaías capítulo 28, versículo 16. En Isaías capítulo 28, versículo 16, nosotros vamos a encontrar una profecía Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice de la siguiente forma: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. A lo mejor ya sabemos de quién se está hablando, y creo que no nos cuesta entender esta parte. Y quisiera ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice de la siguiente forma. El apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos que se encuentran en Éfeso, a la iglesia que se encuentra en Éfeso, y dice de la siguiente forma: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como ya lo identificamos quién es esta piedra angular, quisiera explicar que se habla de Jesucristo. No se menciona la palabra Jesús solamente, sino se habla de Jesucristo. Es decir, Jesús el Salvador, también el Cristo, el ungido, el Mesías, es decir, que Cristo es el Salvador del mundo. Y cuando se habla de la piedra angular, hermanos, quisiera traer a consideración lo siguiente. Si usted tuvo la oportunidad de conocer este tipo de figura geométrica, nosotros vamos a encontrar un triángulo.
Y unas piedras cumplen con esta función, cumplen con ciertos ángulos. En la piedra que nosotros observamos es una construcción en Éfeso también y cumple con estos ángulos, con un ángulo de 90 grados. La característica de la piedra angular que nosotros podemos observar en las construcciones antiguas y nuevamente nosotros en las construcciones nuevas, en la cimentación, es la que nos va a dar la posición correcta de ese punto de referencia hacia la parte de arriba. También antes, hermanos, quisiera decir que la posición nos va a decir en dónde estamos parados, en dónde estamos ubicados. También la piedra angular o la base o la cimentación nos va a ayudar a entender, nos va a dar el nivel de esa construcción. Y también el nivel lo podemos traducir en la palabra, en la frase ¿cómo estamos? ¿Qué tan desviados estamos? ¿Qué tan centrados estamos? ¿Qué tanta desviación estamos teniendo? Y usted en la construcción sabe que hay muchas palabras técnicas en ese punto. También la piedra angular me va a decir qué tan estable está mi construcción de acuerdo a la cimentación. Por lo tanto, bueno, estoy utilizando algunas palabras que son técnicas, pero quiero decir con estas palabras que la parte de hasta abajo de una construcción nos da estabilidad. Estabilidad para cuando se venga algún tipo, yo creo que sí conocemos la palabra sismo, es un movimiento en el cual como consecuencia hace que algún edificio tenga algún tipo de desviación. Pero si la piedra angular, la base, la cimentación está completamente estable, entonces podemos traducirlo qué tan seguro estamos. Si nosotros vamos a Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17, en la construcción del templo de Salomón, Salomón dio esta indicación en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17. Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17 dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para que los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Entonces nosotros podemos ver que en el antiguo tiempo, pues era necesario las piedras que estuviesen completamente labradas y que cumpliesen con esa función de tener un cierto ángulo. Quisiera que ustedes vieran ciertas construcciones que están en Éfeso. Si usted se da cuenta, la base de las construcciones que nosotros podemos ver están y cumplen con cierto ángulo. Podemos ver diferentes tipos de construcciones que hasta ahorita, hasta estos momentos se encuentran hechas. ¿Por qué? Porque la cimentación fue realizada cumpliendo con los requerimientos que en ese momento tenían. Entonces, hermanos, habiendo dicho esto y para que entendamos que para que nosotros podamos tener una buena construcción tenemos que estar bien cimentados. Por eso muchas personas se preocupan cuando una construcción se está cayendo, se preguntan, ¿a poco no estuvo bien la cimentación? Quisiera ver 3 características, hermanos, de la piedra angular, que ya los dije hace un momento. La primera característica que nosotros vemos de la piedra angular, y me refiero a Jesucristo, al que murió por nosotros, al Señor nuestro, es que Jesucristo debe de ser mi punto de referencia. Si mi punto de referencia no es Cristo, hermanos, entonces no vamos a poder tener una construcción, es decir, una cimentación cristiana, espiritual en Cristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Jesucristo me dice mi estado pasado. Dice que cuando no éramos cristianos estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted no se ha bautizado y no ha obedecido a Cristo, esa es la situación en la cual usted se encuentra. Se encuentra sin Cristo, se encuentra ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, como nosotros obedecimos ya el plan de salvación, dice el versículo 13 que estamos cercas de Cristo. También en el versículo 18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dice que estamos cercanos a Cristo, somos ciudadanos de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 6, dice también lo que los cristianos somos, que los gentiles son coherederos, o sea, refiere a los gentiles que han obedecido, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el versículo 19, en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la situación actual en la cual nosotros los que hemos obedecido nos encontramos. Nos encontramos cercanos de Cristo, nos encontramos siendo parte de la ciudadanía del reino de los cielos, y somos también miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 18, esa es la ventaja en la cual nosotros hemos sido parte, puesto que hemos obedecido. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Si usted puede observar, se menciona la parte riquezas de la gloria. En el libro de Efesios vamos a encontrar dos tipos de riqueza: la riqueza de la gloria y la riqueza de la gracia. Las riquezas de la gracia, pues son aquellas acciones que hizo Dios para que nosotros obtuviéramos la salvación. Las riquezas de la gloria son aquellos beneficios que Dios nos da, que hemos mencionado. Cercanos, ciudadanos, miembros, coherederos, y que somos abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, Jesucristo es mi punto de referencia sobre mi estado actual. Y Él es el que me dice, y Él es el que me confronta en dónde estoy parado. Y Dios me dice, así como en un plano, agarra este punto de referencia, y si ese punto de referencia está completamente mal, pues entonces toda la construcción va a estar mal. Por eso Dios nos dice en Hebreos que pongamos la mirada en Cristo, porque Él debe de ser nuestro punto de referencia. Si el punto de referencia no es Jesucristo, hermanos, le aseguro que prácticamente, pues entonces ya no vamos a estar aquí reunidos. Jesucristo también es mi punto de referencia sobre cómo voy a servir. En Efesios capítulo 6, versículo... Hay espacio aquí. Hay espacio ahí atrás. En Efesios capítulo 6, del versículo 7 al versículo 8, nos dice cómo debemos de servir. Dice, en el contexto del siervo al amo, dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Jesús, vemos el ejemplo cómo servía a los demás. Nosotros observamos ejemplos como que sirvió. El mayor ejemplo de humildad de Cristo
es que murió por nosotros. Pero también en la Biblia nosotros encontramos algún tipo de servicio que hizo nuestro Señor Jesús, como es el de lavar los pies de los apóstoles. Ese acto fue un acto de humildad, el servicio también de sanar a los enfermos, el servicio de alimentar a más de 5,000 personas como un ejemplo, y también el servicio de sacar los demonios a las personas, en la cual le daba alivio a los cuerpos que estaban completamente atormentados. Entonces, estos servicios que nosotros vemos de Jesús nos ayudan a entender cómo nosotros vamos a servir a los demás. Dice en Efesios 6:7, no sirviendo al ojo, la actitud en la cual en el trabajo tenemos que realizar. El trabajo laboral, algunos tenemos algún tipo de patrón, otros son patrones, pero los que tenemos un tipo de patrón, hermanos, Dios nos dice que aprendamos a no servir o no hacer las cosas como si fueran para el hombre. Hay que hacer las cosas como si fueran para Dios. Esto nos va a hacer que nosotros tengamos muchos beneficios. Si usted tiene un negocio, tenga una buena actitud en servir a sus clientes, no atienda de mala manera y va a ver el cambio que tiene en su negocio. Si usted tiene un patrón, tenga una buena actitud hacia él, sírvale de una buena forma, como dice el versículo 7, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. En otra parte de las Escrituras nos dice que si hay un ejemplo, que si tu patrón te pide llevar un objeto hacia 1 milla, pues tú llévalo a 2 millas, para que ellos vean que tú tienes iniciativa y va a tener muchos beneficios eso. Por eso nosotros, cuando usted ve a un trabajador que no tiene ganas, que falta mucho, pues entonces no es de servicio para usted. Cuando nosotros hagamos las cosas, hermanos, hagámoslo de la buena voluntad. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si usted va a ayudar, si usted va a servir a alguien, tenga entendido que Dios lo está observando, que cuando usted sirva a una persona, a un hermano, Dios lo ve. Dice Jesús que si le diste un vaso de agua a uno de mis hijos, entonces me lo estás haciendo a mí. Por lo tanto, el servicio a los santos es una práctica que se debe de realizar, porque nosotros hemos aprendido que Jesucristo es mi punto de referencia. Si mi punto de referencia no es Cristo, entonces, hermanos, hay expresiones en las cuales escuchamos, si el hermano no me ayuda a hacer esto, yo tampoco lo voy a hacer. En Efesios capítulo 1, versículo 11, nosotros encontramos lo que Dios nos va a recompensar si nosotros ponemos como punto de referencia a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Si usted tiene un familiar albañil o arquitecto o ingeniero civil, puede preguntarle qué es cimentación, qué es nivel, qué es punto de referencia, y va a ver que le va a explicar con peras y manzanas. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si nosotros seguimos el punto de referencia, seguimos el camino que es Cristo, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, entonces, hermanos, le aseguro que va a haber la recompensa. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que nos está diciendo el arquitecto, que es Dios. Si no seguimos los planos, el manual que Dios nos dice, en Juan capítulo 14, versículo 6 nos habla
que si nosotros no seguimos a Cristo, no vamos a ver al Padre. Si nosotros no seguimos el plano, entonces nuestra construcción pues no va a cumplir con los requerimientos que hizo el que diseñó esto. Es por lo tanto que nosotros nos preguntemos en dónde estamos parados, en qué posición estamos. La segunda característica que quiero que veamos es que Jesucristo es mi nivel espiritual. Es decir, me va a decir qué tan desviado estoy o qué tan correcto he sido. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice de la siguiente forma: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es el estándar, hermanos, es el estándar de crecimiento. El hermano o la persona no debe de ser mi estándar de crecimiento espiritual. Debe de ser Dios, como dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay algunos consejos que nos dan en el cual tenemos que seguir hacer como Cristo hizo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia a los padres es un acto de justicia. La desobediencia a los padres es un acto de injusticia. Entonces Jesús nos dice que Él fue obediente a su Padre. Expresó, dice: no se haga conforme a mi voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros que somos hijos. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Los que somos hijos espirituales, es decir, los cristianos, tenemos que ser obedientes a Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Entonces, debe de ser el estándar de mi crecimiento. También en Efesios capítulo 4, versículo 11, a la iglesia se les dice que Jesucristo debe de ser el estándar de la organización. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La organización de pastores, evangelistas y maestros y diáconos es la organización que debe tomar la iglesia de Cristo. No hay un pastor, no hay una pastora, porque así la Biblia no lo dice, porque así Jesús no lo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 11. No hay un apóstol, no hay un profeta. Los apóstoles tienen ciertos requisitos en los cuales se menciona en Hechos capítulo 1. Los profetas también debieran de cumplir ciertos requisitos, pero los profetas ya cumplieron con su trabajo. Ahora, por lo tanto, Dios nos ha revelado la palabra que es lo perfecto, y por lo tanto nosotros que alcanzamos o que nos preparamos para cumplir con ciertos requisitos, debemos de hacerlo. Entonces, Jesucristo debe de ser el estándar en cuanto a la organización de la iglesia. También Jesucristo debe de ser el estándar en cuanto a la forma que se debe de alabar. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en el Señor en vuestros corazones. Permítame decirle que el único instrumento que Dios autoriza que se utilice en la adoración es el corazón. Dice en Efesios 5, 19 en la última parte: en vuestros corazones. Eso es lo que se le estableció a la iglesia de Cristo,
Y eso es lo que la doctrina de los apóstoles solamente nos permite realizar. Si el estándar de la alabanza de la iglesia se sale de esa tolerancia, pues entonces ya no estamos conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, usted puede ver que en la iglesia de Cristo no hay instrumentos musicales, porque así Dios no lo quiso. Y si Dios no lo quiso, entonces, ¿por qué voy a cuestionar? El mundo quiere cuestionarse todo, pero hay ciertas cosas, dijo la palabra de Dios, que le pertenecen a Dios, y hay ciertas cuestiones que le pertenecen al hombre saber, como lo dijo el apóstol Pablo. Como miembros de la iglesia, lo puse hasta el final. Efesios capítulo 4, versículo 16, se movió la animación. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad de cada miembro va a hacer que nosotros podamos crecer en conjunto. Por eso preguntémonos, ¿qué actividad estamos haciendo como miembros de la iglesia de Cristo? En Efesios capítulo 6, versículo 20, dice lo que se debe de realizar, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. En el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es lo que se debe de predicar en la iglesia de Cristo. Eso es lo que debe de predicar el miembro de la iglesia de Cristo. Voy a finalizar con esta tercera característica que tiene una piedra angular y es Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Si esa piedra que usted puede ver en la imagen faltase en un arco o en una construcción, cuando se va a hacer un arco, le aseguro que se va a caer su construcción, porque no está poniendo la piedra clave que va hasta arriba, en la ¿cuál es la función de esa piedra? Pues repartir las fuerzas que hay reparte la fuerza y la manda hasta la cimentación. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice de la siguiente forma, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para que yo tenga una estabilidad espiritual, mi único fundamento tiene que ser la roca, que es Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca en la cual nosotros tenemos que fundamentarnos, tenemos que hacer nuestra cimentación hasta la parte de abajo, donde esté muy fuerte. La roca es Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice de la siguiente forma. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, una piedra que cumpla con ciertos ángulos. Esa piedra que usted puede ver que está en la parte de arriba también cumple con ciertos ángulos. ¿Cuál es la piedra que no cumple con ciertos ángulos? Bueno, una piedra que por sus cualidades es redonda. Y una piedra que por sus cualidades es redonda es muy fácil de desplazar, pero la piedra que cumple con un ángulo, decir un ángulo, entonces es muy difícil de mover. Por eso todas las construcciones en la parte de abajo van a cumplir con ciertos
con ciertas características angulares. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20 habla acerca de lo mismo. Habla acerca de un Jesucristo que debe de ser el fundamento de nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes situaciones en las cuales nosotros estemos expuestos. En Mateo capítulo 7, versículo 25, en Mateo capítulo 7, versículo 25 dice: descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros tengamos problemas, pruebas, si estamos fundados en Cristo, hermano, le aseguro que vamos a estar fuertes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la piedra? Repartir las cargas. Entonces, es lo que nos dice 1 de Pedro 5:8, que Él va a estar con nosotros. Vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Cuando nosotros ponemos nuestras cargas en Cristo, dice que Él va a tener cuidado de nosotros. Vamos a leer lo que dice en otras palabras. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos hablando de Jesucristo. Por eso, cuando yo tenga problemas, cuando usted tenga algún problema, cuando todos tengamos problemas, acudamos a Cristo, porque es la única roca de fundamento. Y es la que, por más problemas que tengamos, si estamos fundamentados en Cristo, entonces nadie va a hacer caer a esa construcción, el cual representa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos a leer nada más Mateo 24, 35. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice de la siguiente forma: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios, en el cual nosotros vamos a escudriñar. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos a escudriñar las palabras de Dios, porque esas palabras son eternas, pues nos van a dar aliento, porque esas palabras no se caen, porque es la única roca que no se cae y que cumple con todas las características de una piedra angular. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 36. Hechos capítulo 5, versículo 36. ¿Qué pasa cuando se sigue a un hombre? Hechos capítulo 5, versículo 36. La respuesta la encontramos ahí. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Esto es lo que pasa cuando nosotros seguimos a un hombre. Vamos a ser reducidos a nada. Por eso Dios nos dice que nuestra estabilidad espiritual solamente dependa de Jesucristo. Y quisiera concluir diciendo, hermanos, que Jesucristo sea nuestro punto de referencia en todo momento. Si usted se mueve de ese punto de referencia, estoy seguro que no vamos a tener buenos resultados. Si seguimos a Jesucristo, al que murió por nosotros, vamos a estar bien ubicados, teniendo un nivel espiritual completamente bueno. Que Jesucristo sea nuestra estabilidad espiritual en todos los aspectos, porque Él va a hacer qué tanto estamos en dónde estamos parados. Si usted, amigo, no es cristiano, la invitación es que siga a Jesucristo. Como decíamos, Jesucristo quiere decir que Él murió por sus pecados, que Él fue crucificado, que Él fue sepultado y que Él
venció a la muerte. No fue como Teudas, que murió y no resucitó. Al que seguimos nosotros es Jesucristo, el que venció la muerte, y es la invitación para que usted obedezca el Evangelio de forma pronta. A los que somos cristianos, pues este sermón nos ayude en animación para que nunca perdamos lo que Jesucristo nos dice que hagamos. Y a aquellos hermanos que no quieren regresar al camino de Dios y están presentes, pues la invitación es de que ya no siga el punto de referencia que ha servido para usted una causa de desánimo, y que al contrario retome a Jesucristo como su punto de referencia, como su ejemplo a seguir. Hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga.